Hola, ¿qué tal? Veníamos elaborando alrededor del concepto de tensores en variedades que nos permitía extender a espacios curvos lo que habíamos hablado para el espacio euclidio y el espacio de Minkowski después. Hoy vamos a hablar de un tipo de tensores que va a ser de importancia en general cuando hablamos no solamente de los espacios curvos, sino también de los sistemas continuos en general, y ya lo veremos. Estos sensores es lo que se conoce como las formas diferenciales. La idea esencial es que una p-forma que vamos a llamar es un tensor de rango p en el espacio cotangente. ¿Sí? Entonces con p índices del espacio cotangente o covariantes como llamábamos en algún momento, que tiene además la propiedad de ser antisimétrico. Entonces ya conocemos algunos de estos. Por ejemplo, la cero forma son las funciones escalares definidas en la variedad. Y también tenemos las uno formas que ya trabajamos, que son simplemente los tensores de rango 1, 0, que van a ser los vectores duales o los vectores que vienen en el ambiente del espacio cotangente. En general, entonces voy a tener una cosa más elaborada que vamos a llamar p-formas y al espacio que ellas forman, al espacio vectorial que ellas forman, la voy a llamar omega p. Recordemos que al igual que los espacios tangentes, que sería el omega 1, que es donde, el omega 1 sería el espacio cotangente que ya definimos. Recordemos que estos están definidos punto a punto para cada punto del espacio, de la variedad. Ahora, también podemos definir un campo que entonces cubriría toda la variedad uniendo todos estos espacios cotangentes y en general uniendo estos espacios omega p. Y entonces tendríamos el espacio de campos de las p-formas. Así como, no lo expliqué la vez pasada, pero así como tendríamos también el espacio de los tensores, de los campos tensoriales. Entonces, son tensores antisimétricos con p índices en el espacio dual. Ahora, esto restringe bastante qué posibilidades yo puedo crear. Y esta restricción viene del hecho que si la variedad tiene dimensión n, entonces yo no voy a poder crear antisimetrías suficientes y entonces vaya a tener un número limitado de tensores que tengan esta propiedad. Entonces, se tiene que el número de p-formas linealmente independientes dada una dimensión está dado por este factor que simplemente me está diciendo cuántas posibilidades tengo yo de arreglar índices antisimétricos dado el número de índices que yo puedo poner allí. Ya después lo vamos a ver un poquito más en detalle. El hecho es que, por ejemplo, si yo tengo n igual a 4, que sería el espacio que nosotros nos vamos a poner a estudiar un poco más, que sería el espacio-tiempo, entonces el máximo número de formas que yo puedo tener está aquí escrito. Entonces, por ejemplo, lo máximo que puedo tener de escalares siempre va a ser 1. Cualquier función escalar, entonces la puedo escribir como una combinación lineal de, digamos, la función escalar 1. Para los vectores duales, tengo 4 posibilidades independientes, que son precisamente las 4 componentes en 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc. Tengo esas 4 componentes, entonces es claro que tengo esas 4 posibilidades que serían la base con la que yo construyo cualquier otro vector dual. Para las dos formas, tengo 6 componentes linealmente independientes que vienen precisamente de que yo pueda ver estos tensores de rango 2 como matrices 4 por 4, pero aquí entonces estoy pidiendo que sean antisimétricas, de tal manera que me van a quedar solamente 6 componentes linealmente independientes. Uno puede hacer el cálculo de cuántas maneras linealmente independientes pueden aparecer con las 3 formas y volví y obtengo 4. Y un tensor completamente antisimétrico de 4 índices va a ser, solamente tengo una posibilidad. Ahí vemos una simetría bien interesante
en el número de grados de libertad independientes de escalares con 4 formas, de vectores con 3 formas, y eso lo vamos a discutir más adelante. Eso está incluido, digamos, en relaciones entre estos espacios que ya vamos a hablar. De hecho, en algún momento lo discutimos también cuando hablábamos de tensores en el espacio euclidio. Bien, ¿qué sucede con formas más grandes, con más índices? Sucede que yo no voy a poder arreglar más de cuatro índices, por ejemplo, en el espacio de 4 dimensiones, que sean completamente antisimétricos, porque se me va a empezar a repetir alguno. De tal manera que todas las P formas con índices o con orden P mayor al número de dimensiones de mi variedad van a ser nulas. O sea que tengo un número finito ahí y vemos ya de principio cómo ya empiezo a ver algunos beneficios de trabajar con formas, porque ya tengo, digamos, algunas restricciones que me permiten identificar mejor cómo son estos espacios. Ahora, quisiera yo jugar con estas formas y lo primero que a uno se le ocurre es, por ejemplo, pasar entre espacios utilizando espacios de rango menor. ¿Sí? Y aquí es donde aparece lo que se conoce como el producto exterior. El producto exterior es tomar dos formas y de ellas generar un rango mayor. Entonces, lo vamos a definir a partir de las formas 1, las 1 formas. Consideremos 2 1-formas y lo que llamamos el producto exterior entre ellas o cuña, el producto cuña, es una 2 forma. Entonces el resultado de un producto exterior entre 2 1-formas es una 2 forma. Esto implica que, por ejemplo, si yo tomo el producto exterior de A con A, es 0. ¿Sí? Porque la idea es que aquí haya una situación de antisimetría. Recordemos que entonces cada uno de estos va a aportar un índice y yo necesito que este señor sea antisimétrico ante esos 2 índices. O sea que esto tiene que dar 0. Ahora esto lo puedo generalizar. Esta es, digamos, la definición y de ahí puedo generalizarlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener formas en el espacio de las Q formas y una P en el espacio de las P formas. Y el producto exterior o el producto cuña entre ellas dos va a ser una forma de rango Q más P. ¿Sí? Entonces estoy aumentándole el tamaño a mi forma de manera lineal. Y utilizando la relación, la propiedad de antisimetría, entonces ahora la generalizo y tengo que cuando yo invierto estos dos, lo que va a suceder, y aquí me está faltando un P, lo que va a suceder es que van a empezar a aparecer menos unos cada vez que haya saltos entre índices y al final aparece un factor de menos 1 a la QP de todos estos productos de intercambiar los índices de uno con otro. Y vemos que efectivamente esto implica la antisimetría en general que me genera esto. Tal vez debería escribirla de todas maneras aquí. La otra propiedad que es la antisimetría. Entonces voy a utilizar los colores para que sea más claro. Y aquí la relación de antisimetría entre formas y en general entonces tengo esta para las formas de P y Q rango. Y de aquí entonces yo también puedo extraer cuál va a ser la componente de ella. ¿Sí? Porque habíamos dicho que ellas tienen componentes y yo puedo extraer las componentes de. ¿Sí? Recordemos que son tensores. O sea, tienen cada una de ellas sus componentes. Y yo puedo extraer la componente del producto exterior. Aquí va a estar escrita de esta manera, que me garantiza, esta forma que estoy poniendo aquí, me garantiza que haya antisimetría en los índices. Entonces, estos ya son antisimétricos, estos ya son antisimétricos. Este símbolo que estoy haciendo aquí, lo que me está diciendo es, haga todas las posibles combinaciones que aparezcan entre los índices de acá y de acá, que haga que el intercambio entre uno y otro sea antisimétrico. ¿Ok? Y este símbolo aquí además hace que al final el número de factores repetidos
el número de factores se divida por precisamente ese número, ¿sí? Entonces, si tengo 10 factores distintos, voy a dividir por ese número. De tal manera que aparece aquí un factor que, digamos, me normaliza lo que está sucediendo. Todo esto lo iremos ilustrando en un ejemplo ya aterrizado a la física desde la próxima vez. Entonces, si yo utilizo esto, déjenme mostrarlo en el caso explícito del producto entre dos unoformas, que sería lo que tengo aquí. Entonces, la componente de ese producto va a estar dada por lo que acaba de decir. Y explícitamente es lo que les dije. Entonces, si tengo tengo que escribir este con signo menos, para que haya precisamente esa antisimetría de los índices. También lo puedo hacer con una forma y una dos forma. Entonces, es esto, ahora aparece este factor, y este va a incluir también un 3 por ahí, para tener en cuenta que van a aparecer 3 términos. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo acá es, primero escribir el término como aparece. Después, intercambiar estos dos, pero como los intercambio, yo quiero que el producto sea antisimétrico, entonces voy a poner este menos. Y después voy a intercambiar alfa con nu y le introduzco el menos. No tengo que hacer el intercambio entre mu y nu porque yo ya sé que este señor es una forma, él ya tiene la intersimetría implícita en él. Ahora, en general, esto es lo que me está explicando, lo que me está implicando es que si yo tengo una forma P, yo la voy a poder construir utilizando la base de las unoformas. ¿Y cuál es la base de las unoformas? La vez pasada veíamos que la base de los vectores duales eran precisamente los diferenciales de X. Entonces, la base de las P-formas va a ser el producto de P diferenciales de X, con coeficientes aquí para mi tensor, para mi forma, coeficientes que van a ser antisimétricos bajo el intercambio de índices. Si resultara que alguno de estos fuera simétrico, por la antisimetría que veíamos acá, entonces habría una anulación y al final me da 0. Entonces sabemos que este coeficiente que está aquí tiene que tener todos sus índices completamente antisimétricos. Entonces estamos viendo cómo viajar entre espacios, ¿cierto? Podemos arrancar de las unoformas y pasar a las dos formas, podemos arrancar de las QP formas y pasar a las Q más P formas. Hay otra forma de hacerlo. Y esto nos va a introducir un nuevo operador diferencial. Este operador que nos va a permitir viajar entre distintos espacios de P formas es el operador derivada exterior. Él simplemente satisface las relaciones usuales de derivadas como la linealidad, pero entonces además, debido a la relación que debe existir de antisimetría en las formas, satisface una relación de Leibniz un poco distinta, donde aquí aparece el orden de la forma que aparece de primeras. Porque precisamente ella va a tener que saltar sobre todas las componentes de este para llegar a actuar sobre el segundo. Entonces aparece un menos 1 a la P, que es el orden de la primera. Y la antisimetría también me indica que es nilpotente, quiere decir que si yo aplico 2 veces la derivada exterior, simplemente es 0. Si yo quiero expresarlo explícitamente, tengo que la derivada exterior de una P-forma va a actuar como la derivada usual parcial sobre las componentes de mi forma, pero entonces aparece la componente extra que hace que efectivamente vamos de P a P más 1. ¿Sí? Aparece este acá. Y este producto exterior, o cuña, garantiza que haya antisimetría entre estas componentes. Ahora, ¿quién es entonces la componente de este señor?
Recordemos que había un 1 sobre p factorial para las p formas, entonces tengo un factor extra aquí para completar el p más 1 factorial. Y aquí entonces hago la antisimetría que explicábamos anteriormente, ahora con una derivada. ¿Sí? Entonces vamos a hacer todas las posibles combinaciones que hagan antisimétrico los índices. Y entonces aquí aparecen algunas definiciones, por ejemplo, las formas cerradas van a ser formas que cuando les aplique la derivada exterior, entonces me dé 0. Habíamos dicho que las formas con p mayor a la dimensión de la variedad eran nulas. Esto implica en particular que entonces las n formas con n, la dimensión de la variedad, van a ser necesariamente cerradas, por ejemplo. ¿Sí? Porque cuando les aplique ya no puedo ir más allá. Hay otras que también se conocen como formas cerradas, son las que yo sé que vienen que son el resultado de una derivada exterior actuando sobre una forma. Ahora, si tengo esta propiedad de nilpotencia, entonces yo sé que todas las formas exactas también son formas cerradas. De tal manera que cuando yo aplique aquí otra vez la derivada, entonces me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, estas siempre van a ser cerradas. Bueno, entonces estas son definiciones que digamos, no me están diciendo gran qué, sino los aterrizo. Y para aterrizarlos voy a mostrar algunos ejemplos. El primer ejemplo ya lo vimos. Es precisamente el gradiente, que me toma escalares y me entrega 1 formas. Entonces tengo un escalar y me entrega una 1 forma, el gradiente usual. Otro ejemplo es la divergencia, donde voy a tomar una 2 forma y obtengo una 3 forma. Entonces aquí lo voy a anotar un poco, no va a estar muy claro dónde está la divergencia, pero entonces si yo tengo esta expresión para mi 2 forma con las componentes v, entonces la derivada exterior va a estar dada por esto, donde aquí aparecen las componentes de la 3 forma, pensando aquí en 3 dimensiones. Este ejemplo sería para 3 dimensiones. Aquí aparecen la componente máxima, la top forma que llaman, porque yo no puedo generar una forma de 4 componentes en 3 dimensiones. Y entonces aquí yo puedo entender estos señores como si fueran componentes de un vector, y ahí es donde aparecería lo que llamamos mi divergencia, porque aparece precisamente como 1 actuando sobre la componente 1, la segunda derivada, la coordenada 2, actuando sobre la segunda coordenada, etc. También se podrían pensar como flujos a través de superficies perpendiculares a esa dirección. Entonces ahí aparece, ya después podríamos discutirlo mejor cuando veamos el ejemplo del electromagnetismo sobre esta divergencia. Otro ejemplo donde aparece la derivada exterior es el rotacional. Entonces ahora lo que voy a coger es un vector, una forma, y el rotacional que estoy escribiendo acá me entrega una 2 forma. Entonces si se dan cuenta, aquí es explícito cómo tengo que hacer la antisimetría de las componentes para lograr que efectivamente sea una forma. ¿Qué es lo interesante de esta derivada? Que a pesar de que está en términos de derivadas parciales, es un tensor. Teníamos quejas sobre las derivadas parciales porque en general no son tensores cuando actúan sobre vectores, como en este caso. Y cuando actúan sobre tensores de rango 2. Pero sucede que si yo me concentro en los términos que hacen que esa derivada parcial no sea un tensor en general, veo que los términos van a ser simétricos, esos términos que dañan el juego. Como las formas son antisimétricas, esos términos no van a aparecer y entonces yo garantizo que mi derivada exterior sea un tensor, a pesar de que dependa solamente de derivadas exteriores, derivadas parciales. Y lo hace útil, como ya habíamos dicho, ya puedo utilizarlo como un operador diferencial bien definido.
Bien, lo último que quisiera discutir sobre formas para lo que vamos nosotros a trabajar es lo que se conoce como el operador estrella de Hodge. Como siempre, me perdonarán ser tan escueto y tan superficial, no es un curso de esto. Esto es prácticamente un tema para un semestre, pero bueno, aquí quiero que queden claros algunas cositas que vamos a utilizar más adelante. Este operador estrella de Hodge lo que hace es otra forma de ir de un espacio a otro de formas. En particular, aquí lo que estoy haciendo es coger el espacio de las p formas e ir al espacio de las n-p formas, donde n es la dimensión de mi variedad. Y está definido en términos de el tensor de Levi-Civita. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es encontrar las componentes de la imagen en términos de las componentes del dominio. Entonces si se dan cuenta, este tensor de Levi-Civita tiene p índices. Perdón, n índices. Pero tengo que tener cuidado ahora que quisiera extender toda esta discusión, la estamos haciendo para poder trabajar en espacios curvos. Y en espacios curvos tengo que aparece el tensor de Levi-Civita como una sutileza. Hasta ahora estábamos definiendo al tensor de Levi-Civita como una cosa que fuera completamente antisimétrica y unos y ceros. Ahora, cuando estoy en espacios curvos, tengo que tener cuidado porque él como tal no va a transformar como un tensor. Y aparece la misma discusión que en algún momento hicimos con el diferencial de volumen, donde veíamos que teníamos que incluir potencias del determinante de la métrica. Efectivamente, el tensor de Levi-Civita que habíamos definido en algún momento en realidad es una densidad tensorial. Y el que yo necesito aquí es el tensor, entonces tengo que multiplicar por un factor de la métrica para tener efectivamente un tensor por ahí. Bueno, dicho eso, entonces esta es la definición del operador estrella que me permite mapear p formas a n-p formas. Y aquí aparece que este mapeo es un homeomorfismo. Recordemos que en algún momento habíamos dicho que existe la función es continua y además es la inversa también. Y eso implica que las dimensiones de ambas funciones son iguales, de ambos dominios, ¿sí? De la imagen y el dominio. Y es lo que me está explicando entonces esa relación que veíamos entre las dimensiones el número de vectores con el número de 3 formas en 4 dimensiones, el número de escalares con el número de 4 formas. Porque precisamente existe un homomorfismo entre ellos. Déjenme mostrar cómo aparece ese operador estrella para darles a entender que hay algo extraño que habíamos hecho y que ahora lo podemos clarificar. Si se dan cuenta, yo había dicho aquí que esto daba la divergencia, pero usualmente cuando un físico habla de divergencias habla de un escalar, no habla de vectores. Y aquí lo que estoy encontrando es un tensor de rango 3, no una cero forma, que sería el escalar. Lo mismo ya con el rotacional. Si yo hablo del rotacional, entonces usualmente cuando uno habla de un rotacional habla de vectores y aquí estoy viendo un tensor de rango 2. ¿Qué está pasando? Efectivamente con el operador de estrella de Hodge y esta dualidad entre dos espacios yo lo puedo entender. El primer ejemplo que aparece por ejemplo, es precisamente el producto cruz. El producto cruz, cuando yo escribo el producto cruz en términos de un producto exterior, va a aparecer como una 2 forma. Ahora, ya que estoy pensando en 3 dimensiones, que es donde aparece el producto cruz, donde existe, y utilizo esta dualidad del operador estrella, veo que él se puede entender como si fuera o es dual a un escalar. Estoy en 3 dimensiones. Perdón, es dual a un vector. Lo que me dice entonces que efectivamente puedo entender a este producto cruz como un vector.
Algo similar sucede con las otras dos situaciones que habíamos dicho. Entonces, cojamos el rotacional. El rotacional aquí parece que fuera una 2 forma, pero con el producto, con el operador estrella, lo puedo transformar de esta manera, donde si se dan cuenta simplemente estoy tomando las componentes, donde aparecía, por ejemplo, 2, 3, entonces ahora aparece el 1, donde aparecía 3, 1, ahora aparece 2, etcétera, etcétera. Y ahí sí se ve como un vector, una forma. La divergencia es lo mismo, entonces aquí parecía una 3 forma, pero en 3 dimensiones, entonces cuando lo utilizo la dualidad, él va a verse como un escalar, o sea, él es dual a un escalar, y ahí sí ya tenemos la relación usual de divergencias como escalares, rotacional como vectores. Estoy de acuerdo que lo que he hecho es bastante vago y no tiene, digamos, no lo hemos sentado. Entonces lo que vamos a tratar de hacer la próxima vez es ver cómo entender, utilizar esto que hemos hecho en un ejemplo explícito e importante, que son las leyes de Maxwell, que será el próximo capítulo. Chao.